Bueno, continuamos con el seminario. Como bien dice el nombre de la mesa, en esta ocasión revisaremos los contenidos que ya fueron analizados por parte de las autoridades, esta vez de la óptica de expertos y expertas. En esta primera ronda analizaremos en concreto el tema de la coordinación interinstitucional y ciertos aspectos críticos relativos a la organización del Poder Judicial y el Ministerio Público. Para ello tenemos 3 expertos con una vasta experiencia en el sistema de justicia penal, tanto desde el ejercicio práctico como desde la investigación. En primer lugar está junto a nosotros Ana María Morales. Ana María es abogada de la Universidad de Chile y máster en política criminal de la London School of Economics and Political Science. Es candidata a doctora en criminología de la Universidad de Leicester. Actualmente es directora del área de justicia penal y reinserción de Fundación Paz Ciudadana. Está también junto a nosotros Mauricio Duche. Mauricio es abogado de la Universidad Diego Portales y máster en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Stanford, California. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Finalmente integra esta ronda Sebastián Valenzuela, es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales. Actualmente es jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Antes de dar la palabra y continuar con esta ronda, anunciamos a la gente que está ahora de público que tenemos 10 minutos previstos para preguntas. Para ello utilizaremos un sistema de preguntas por escrito. Personal de Ceja estará repartiendo papelitos para poder plantear las preguntas que ustedes quieran durante los 10 minutos finales de la ronda. Antes de empezar con la intervención de nuestros panelistas, vamos a hacer una breve síntesis de ciertos aspectos que ya tocamos latamente durante la intervención de las autoridades y del director ejecutivo de Ceja. En primer lugar, tocamos el tema de la coordinación interinstitucional. La coordinación interinstitucional es un aspecto clave para el funcionamiento del sistema de justicia penal. Del estudio de Ceja se desprende que existe amplia valoración de estas instancias tanto por parte de expertos como de operadores. Sin embargo, según se desprende del mismo estudio, debe reforzarse la bajada de comunicación oportuna de las decisiones tomadas a nivel de autoridades, esencialmente bajo una lógica top-down, al resto de operadores. Además, debe reforzarse la presencia de equipos técnicos que den seguimiento a las discusiones de políticas públicas en materia de justicia, incluyendo aquellas que no se refieren a él directamente, pero que repercuten de todos modos en él. Y debe reforzarse además el liderazgo de las comisiones permanentes del sistema de justicia penal, tanto las locales como las a nivel central, como entidades articuladoras en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de justicia penal. Además tocamos el tema de el Poder Judicial, parte de su estructura. Se comentó también el tema del planteamiento de Ceja en orden a criticar la excesiva rigidez en la separación de las funciones del juez de garantía y de juicio oral, así como también las inequitativas cargas de trabajo entre unos y otros. Además, también se mencionó el tema de la excesiva supeditación del administrador del tribunal a la figura del comité de jueces. Y por otro lado, también tocamos tangencialmente el tema del Ministerio Público, el cómo se articula y coordina con las policías para su trabajo, los desafíos de cara a la nueva ley de fortalecimiento del Ministerio Público que crea las unidades de análisis criminal y focos, el tema de la persecución penal que también genera el Ministerio Público y el balance que hace de sus estrategias de persecución penal ya a más de 10 años de la implementación del sistema de justicia penal reformado. Para comenzar a discutir sobre estos temas, damos la palabra en primer lugar a Ana María. Ana María, ¿cuál es tu visión respecto a los actuales desafíos del Poder Judicial en lo que respecta a su organización? Y por otro lado, ¿qué desafíos ves como más urgentes a la hora de ver el trabajo de las policías como organismos auxiliares del Ministerio Público? Gracias, Gonzalo. Perdón. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Gracias, Gonzalo, por las preguntas disparadoras. Pero antes de contestarlas, quisiera agradecer a Ceja por la organización del seminario y por la difusión de los resultados. En particular, también al Ministerio de Justicia, que en su momento le encomendó este estudio a Ceja, porque evidentemente es importante fomentar la investigación en estos ámbitos. Ya ha transcurrido 10 años de la implementación de la reforma procesal penal, más de 10 años en todo el país. También quiero agradecer la oportunidad que tuve en representación de la Fundación de
participar en el panel de expertos en la investigación, porque evidentemente ahí se generan instancias de comunicación y de, digamos, feedback importantes entre aquellos que nos dedicamos precisamente a la investigación en materia de justicia penal. Y bueno, entrando ya de lleno a tus preguntas, hay dos aspectos en los cuales quisiera enfocar, digamos, mi presentación a la luz de las mismas preguntas. Voy a partir por la última, porque es la que voy a desarrollar más latamente. Y me voy a centrar específicamente en lo que hice relación con el rol de las policías como organismo auxiliar. Y en eso quisiera partir con cuáles fueron las hipótesis del estudio. En ese sentido, la hipótesis del estudio fue que las instituciones del sistema de justicia penal, incluyendo policías y carabineros de Chile, presentan problemas de gestión, distribución de trabajo, modernización y coordinación que provocan deficiencias en la calidad de su trabajo y que no han sido suficientemente estudiadas y analizadas. Bueno, esas fueron las hipótesis con las que participó, o más bien comenzó el estudio, y a la luz de eso y de la metodología empleada, ellos encontraron hallazgos que a mí me parecen sumamente interesantes y que, como van a ver, me voy a concentrar en dos de ellos. El principal nudo crítico relativo a la gestión dice relación precisamente con la gestión de los recursos policiales. Hay, y en esto me voy a detener un poquito más adelante, hay aún bastante resistencia al hecho de que Carabineros de Chile desarrolle actividades tanto preventivas como de investigación, y también específicamente con la capacidad funcionaria para compatibilizar ambas actividades, que es un tema que en definitiva no está, digamos, resuelto. Y que es expresado por los propios miembros de la institución. En ese sentido, los propios funcionarios de Carabineros de Chile que fueron entrevistados por el estudio perciben que hay tensiones claras en materia de derivación de los recursos materiales humanos a la investigación, puesto que la asignación de una tarea investigativa va en desmedro de la asignación de otra tarea preventiva. Otro punto importante dice relación con la ausencia de una estrategia que articule en particular el trabajo de las policías y el Ministerio Público, y en eso también nuevamente se releva la existencia de ciertas dificultades y disputas en las actividades que desempeñan las instituciones, y ahí tenemos evidentemente un punto que es bastante crítico, y de hecho se evidencia la existencia de una relación conflictiva entre las policías y el Ministerio Público. En ese sentido, una explicación que entrega el estudio a dichas dificultades dice relación con la rigidez de la estructura organizativa de las policías, y esa es una cuestión que hasta el día de hoy no ha podido, digamos, revertirse. Incluso hay voces, digamos, expresadas y que están documentadas en el estudio del propio Ministerio Público que han señalado recientemente que hay una relación, digamos, derechamente traumática entre las policías y el Ministerio Público. Otro de los nudos problemáticos, pero es que en realidad se representa más bien como un avance, dice relación con los mecanismos de comunicación a nivel operativo. En ese contexto se reconoce que hoy en día, a diferencia de cuando se instaló la reforma procesal penal, la comunicación es más bien desformalizada, vía mail, vía teléfono u otros métodos, y eso es evidente porque ha avanzado la tecnología. Va de la par con el desarrollo tecnológico, y en ese sentido el estudio, digamos, revela la existencia de una comunicación mucho más fluida, particularmente a nivel local. Otro de los nudos problemáticos dice relación con la necesidad de crear una mirada estratégica común a la capacitación, y en ese sentido se releva la necesidad de que existan capacitaciones entre el Ministerio Público y las policías, y también lo que dice relación con la consagración de metas comunes. Ocurre de manera bastante usual que hay una suerte de frustración por parte de las policías cuando practicada una detención, el sujeto es dejado en libertad y luego absuelto. Y eso es no entender en qué consiste el proceso penal. El proceso penal es un proceso, y por lo tanto la actuación de las policías es parte del proceso, y si hay en definitiva un outcome que resulta negativo es porque todas las partes del proceso no funcionaron adecuadamente. Y eso es lo que importa en definitiva, la necesidad de contar con metas comunes. El logro a través de una sentencia condenatoria debe ser una meta común transversal, tanto para el Ministerio Público como para las policías, porque es un trabajo conjunto.
Hay otro nuevo problemático en el cual no me voy a detener, pero que dice relación con la participación de los funcionarios policiales en las audiencias, donde se releva que no hay, digamos, criterios uniformes, particularmente lo que dice relación con la preparación de los funcionarios policiales. Los preparan muy bien para las audiencias de juicio oral y muy mal para las audiencias de juicio simplificado y juicio abreviado, y eso en definitiva también repercute, digamos, en la calidad, digamos, de su participación. Ahora, como les señalé, me quiero concentrar en dos puntos a propósito de las preguntas que planteó Gonzalo, y específicamente lo que hizo relación con la gestión policial de los recursos policiales y la ausencia de una estrategia articulada. ¿Por qué levanto estos dos problemas? Porque este es un nuevo problemático que se detectó, digamos, o más bien que se planteó como un desafío cuando ya se estaba pensando en la implementación de la reforma procesal penal. Voy a hacer un comentario bien poco millennial, porque la verdad que los documentos sobre, bueno, y no soy millennial, así que esa es digamos, la consecuencia del comentario, en donde tuve que desarchivar libros que no están digitalizados, que respaldaban, digamos, las discusiones sobre las necesidades de la reforma procesal penal. Y ahí, bueno, levanté un artículo que elaboró por ahí por el año 1999 María Inés Horvitz, aquí presente, sobre los desafíos del Ministerio Público y la policía a la luz de la implementación de la reforma procesal penal, y que luego yo, en mi calidad de estudiante de pregrado en la Universidad de Chile, desarrollé una tesis con otro compañero que precisamente guió María Inés. María Inés, en todo caso, era de las profesoras más jóvenes de la facultad. Tenemos que dejar en claro eso. Bueno, y en ese contexto, lo que exploré en mi tesis de grado decía relación con 4 nuevos problemáticos que ya avisoraba María Inés que iban a estar presentes, digamos, a la hora de implementar la reforma procesal penal. En concreto, el primero de ellos decía relación con una falta de delimitación clara de las funciones entre la Policía de Investigaciones y Carabineros para la investigación de los delitos. En segundo lugar, la ausencia de normas claras y precisas en relación a la recogida, manipulación y custodia de la evidencia hasta su presentación en el juicio oral. La excesiva burocratización de la actividad policial recarga las tareas administrativas y ausencia de dirección y fluidez en las relaciones de cooperación entre los órganos comprometidos en la persecución penal, y la ausencia de controles efectivos sobre la actividad policial. En la tesis de pregrado que realicé y que presenté el año 2002 para titularme como abogado, efectivamente lo que pudimos corroborar en la investigación que hicimos en 2 de las regiones piloto, fue en la 9ª y en la 4ª región, vimos que efectivamente había grandes problemas a propósito de la duplicidad, digamos, de funciones, ¿no? Y de hecho, me acuerdo que tomamos también de una biblioteca un libro de Emiliano Rusconi que hablaba de la promiscuidad funcional de la policía, ¿no? Y también algunos artículos que se habían escrito a propósito en publicaciones en Pena y Estado por parte de Juan Busto, por parte de las Marines y otros autores. Y en ese contexto, lo que pudimos ver es que efectivamente existían problemas de duplicidad que hoy día permanecen. Esos problemas de duplicidad de funciones en general continúan y en concreto hay algunos como los que se señalaron en relación a la manipulación, recogida y custodia de la evidencia, donde observamos algunos avances. Hay avances en lo que dice relación con lo que son las funciones más bien de carácter administrativa, pero evidentemente el problema asociado a la duplicidad de funciones y ausencia de control persisten. En el caso de la ausencia de los controles efectivos sobre la actividad policial, en general hay un problema bastante grave que lo releva el estudio, que dice relación con el trabajo deficiente del funcionario policial o bien frente al no respeto de las instrucciones que se entregan. En concreto, lo que plantea el informe, que es probable el surgimiento de ciertas contradicciones entre las órdenes que a su vez entrega el fiscal a cargo de la investigación y las directrices que a su vez emanan de la jerarquía de las policías. Este punto es señalado como necesario resolver, pues las policías mantienen en su propia orgánica, digamos, administrativamente siguen dependiendo de sus autoridades jerárquicas y por lo tanto lo que levanta el estudio es que no hay ninguna sanción en concreto que se pueda ejercer frente al caso de un funcionario policial que no siga las instrucciones que se entregan o no realice el trabajo, digamos, adecuadamente.
Cabe mencionar al respecto que dentro de las normas que se tramitaron en la Ley 20.931, la Ley de Agenda Corta, hay un artículo 87 bis que establece, digamos, algunas consecuencias a su respecto y plantea que se considera como falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales de las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan conforme a los respectivos reglamentos. Ahora, evidentemente cuando se desarrolló el estudio no estaba publicada esa norma, por lo tanto tenemos que ver en la práctica si esa norma va a tener algún efecto en concreto en poder ejercer un mayor control sobre la actividad policial que se desarrolle y si precisamente permitirá, digamos, el mayor acatamiento por parte de las instrucciones. Sin embargo, hay ya algunos resquemores respecto a esta norma porque precisamente lo que hacen es depender del procedimiento administrativo interno. Entonces, ¿qué injerencia tiene el fiscal respecto a un procedimiento de una institución que es totalmente independiente y que tiene su jerarquía y sus procedimientos administrativos que tienen a su vez otros tiempos? ¿Y qué pasó ya con la diligencia mal hecha? Esa es una de las cuestiones que quería pendiente al respecto. En ese sentido, también lo plantea el libro, digamos, uno de los mayores desafíos es, siguiendo a Bohm, es cómo la Fiscalía logra efectivamente determinar qué se hace y cómo las policías en definitiva entienden que su rol es, digamos, ver cómo se hace. O sea, tener por un lado los conocimientos jurídicos aportados por el fiscal y por otro lado cuáles son los conocimientos tácticos por parte de la policía. El segundo punto, bueno, ya lo he anunciado bastante, dice relación con la falta de limitación clara de las funciones entre las policías de investigaciones de Chile y Carabineros de Chile y la investigación de los delitos. Este es un problema que no se ha solucionado y donde más bien, como señala el informe a propósito de la práctica de las pericias por parte de las policías, existe un sistema que es esencialmente casuístico, ad hoc. Y en concreto no se determina de manera clara cuál va a ser la policía, digamos, con la cual se va a trabajar en concreto. Y en ese sentido, operadores o más bien entrevistados de los propios Carabineros de Chile señalan que se han generado criterios de discriminación entre los distintos requerimientos, digamos, policiales. Hay algunas entrevistas que lo relevan bastante bien, hay excepciones, y esas son excepciones que planteo yo, el OS 7, el OS 9, digamos, que son bastante claras de mejor, digamos, formación, en que la policía uniformada, plantea el entrevistado carabinero, enfrenta los delitos de la calle porque no está muy formada para que cumpla funciones de investigación de delitos más complejos. Eso es algo que está señalado, digamos, como un problema, y que me parece bastante relevante a la luz del Acuerdo Nacional en Seguridad Pública del 2008, es decir, recientemente suscrito, el cual contiene una capítulo relativo a la modernización y fortalecimiento de las policías. Como ustedes saben, entonces, hay un acuerdo de seguridad pública bastante reciente y este acuerdo tiene, digamos, regula bastantes materias vinculadas con el funcionamiento de las policías. Evidentemente, una de las principales, dado la situación que todos conocemos, en el caso particular de Carabineros de Chile, se presenta la necesidad de que exista un mayor control por parte de la autoridad civil respecto de la actividad que está desarrollando Carabineros de Chile, buscando el fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la autoridad civil, deberes de transparencia, entre otros aspectos, a su vez con la necesidad de poder contar con mayores niveles de profesionalización policial, proponiendo cambios en materias de ingreso, formación, calificación, ascensos por mérito, evidentemente, buscando de esta forma poder profesionalizar la institución policial. Ahora, en lo que dice relación con la especialización de las funciones policiales, el acuerdo plantea, y esto es una suerte de preámbulo que tiene el citado acuerdo, que actualmente en Chile los servicios policiales se configuran a partir de un sistema dual, en el cual se ha evidenciado la existencia de duplicidad de medios y funciones que dificultan la respuesta del Estado ante el fenómeno delictual. Por eso resulta necesario, dice el acuerdo, revisar los roles de ambas policías de acuerdo a las necesidades presentes y futuras a efectos de establecer una distribución racional de sus funciones. En efecto, parte del problema actual, agrega el acuerdo, es que Carabineros es la institución que ha tenido históricamente un rol preponderante en la prevención,
posee diversidad de roles y funciones que van en desmedro de su tarea principal. La necesidad de garantizar un servicio policial oportuno que responda a las distintas necesidades de la población y contribuya eficientemente a la persecución penal obliga a implementar un plan de transformación y modernización gradual de las funciones de ambas policías que tenga como ejes esenciales. En ese contexto vemos que el problema de la duplicidad de funciones, o como nosotros llamamos ya añosamente, digamos, el de la promiscuidad funcional existente en las policías, particularmente en el caso de Carabineros de Chile, es que se enfrenta en relación a las dos tareas que realiza. Una opera en desmedro de la otra. Lo que se entrega en actividad de investigación, de cierta forma, merma lo que es la actividad preventiva. Y así, digamos, viceversa. Y en ese sentido, esto queda bastante relatado también por una entrevista que entrega un funcionario policial en el estudio, donde menciona la falta de recursos, donde menciona que la falta de recursos incide en la posibilidad de compatibilizar tanto las funciones de prevención con las de investigación del delito. Se los leo. Uno de los roles de carabinero es la investigación, nos dice este carabinero. La pregunta es, ¿qué esfuerzo dedica esta institución en recursos humanos, logísticos y financieros para entender la investigación? Si no hubiera otra institución, no sería tema. Y ahí hay otro problema, ¿quién previene? Hay un desbalance en la inversión pública en estos países latinoamericanos, en donde se inyecta más recursos a control, policías, cárceles, y resulta que la prevención social queda abandonada. Nosotros no estamos a cargo de eso, plantea, pero sí la prevención situacional. La gente reclama que quiere a los carabineros patrullando, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos primero? Considerando lo anterior, evidentemente constituye una propuesta importante este Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, buscando radicar preferentemente la investigación en la PDI y la prevención en Carabineros de Chile. Evidentemente el camino es bastante largo porque supone despejar cuáles son las funciones policiales a las cuales, digamos, se van a abocar cada una de las instituciones y las cuales evidentemente no pueden verse enmermadas en virtud de la otra. Vamos a tener que despejar, y lo señaló el propio coronel, ¿el grado del que expuso? Creo que sí. Coronel, no. Sí. Nos corrigen. Ya, ahí después nos corrigen si es que me equivoqué en los grados policiales. Pero el coronel que expuso nos dijo, bueno, efectivamente hay ciertas materias, ¿no es cierto?, que van a tener que despejarse. ¿Quién se va a hacer cargo? Estamos hablando de las primeras diligencias, fundamentalmente, de lo que dice relación con el levantamiento del sitio del suceso. Esas son cuestiones que, evidentemente, en su labor preventiva y fundamentalmente vinculados a los delitos en flagrancia, que vamos a tener que despejar, bueno, quién se va a hacer cargo. Pero, evidentemente, el camino a seguir supone el despejar las funciones de prevención hacia un lado y las funciones de investigación hacia el otro, de manera de lograr la profesionalización. ¿Me queda algún espacio para agregar? Creo que estamos al límite máximo, quizás una idea para redondear el tema del Poder Judicial. Poder Judicial, bueno, en eso el estudio es bastante enfático y también lo recogió el presidente de la Corte Suprema. Hay problemas bastante importantes en lo que dice relación con la desigualdad de las cargas de trabajo de los tribunales. Eso evidente lo releva el estudio. Nos dice el estudio, hay un dato bastante interesante, bueno, siempre del Centro de Justicia de Santiago, una mirada centralista, lo siento, pero esos son los datos que presenta el estudio, y dice que efectivamente existe una diferencia entre, por ejemplo, el séptimo juzgado de garantía con respecto al quinto juzgado de garantía o al cuarto juzgado de garantía. El primero tiene 1.996 casos por juez, el quinto 1.104 por juez y el cuarto 1.198 casos por juez. Esto en concreto significa que el séptimo juzgado de garantía en comparación con el quinto tiene una carga superior en un 80% de los casos. Y eso evidentemente, digamos, lo que no queremos es seguir ampliando la planta de personal, sino que más bien lo que queremos es que evidentemente se puedan alternar en las funciones en la medida que haya un debido resguardo, ¿no es cierto?, para no contaminarse con lo que es la labor de control de la investigación, con la labor de juzgamiento. Y con el último punto que voy a cerrar, que no dice relación con una de tus preguntas disparadoras, pero siendo integrante de la sociedad, del Consejo de la Sociedad Civil de la Defensoría de Chile, debo decir que una de las mayores cuestiones que se despejaron también en el estudio y que es una de las cuestiones que a mí también me ha tocado relevar en bastante oportunidad, la necesidad de contar con una defensa autónoma. Eso se traduce en la práctica en poder contar con una ley que
elimine lo que dice relación con la supervigilancia a través del presidente, en particular a través del Ministerio de Justicia, y que la Defensoría Penal Pública sea libre para poder generar sus debates en términos de la política criminal que se está desarrollando. Ya han habido problemas en esa materia y evidentemente tenemos que avanzar para que la Defensoría Penal Pública cuente con un presupuesto y una personalidad jurídica distinta de la del Ministerio de Justicia. Perfecto, muchas gracias Ana María. Continuamos con la ronda. Damos la palabra a Sebastián Valenzuela, quien profundizará sobre el tema de la coordinación interinstitucional. Gracias, Gonzalo. Bueno, antes que todo aclarar que la intervención la voy a centrar desde distintos puntos de vista. Por un lado, me toca la participación como uno de los organizadores en representación del Ministerio de Justicia de este evento. También, tal como señalaba Ana María, nos tocó a nosotros desde el Ministerio ser los mandantes del estudio, que por cierto, y vale la pena decirlo, uno de los estudios más completos que uno puede encontrar respecto de la reforma procesal penal, sin lugar a dudas, y los temas que pueden salir son miles. Yo en particular voy a abordar tres, pero también me ha tocado participar en relación con la reforma como jefe de la división jurídica actualmente, que estamos a cargo del diseño, la implementación y la tramitación de proyectos de ley, pero también me tocó participar durante varios años como secretario ejecutivo de la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal. Tuve el orgullo y el sufrimiento de participar en ese cargo, lo voy a explicar a propósito de la coordinación. Y previamente me tocó también por largos años desempeñarme como defensor, por lo tanto, varios de los comentarios los voy a hacer desde la postura del Ministerio de Justicia, algunos otros desde la visión que tuvo operador y principalmente desde lo que me tocó ver a nivel de coordinación en la Comisión Coordinadora. ¿Ya? Va a ser un poco esquizofrénico estos puntos de vista, pero lo anticipo desde ya. Me interesa primero hablar desde la coordinación, porque es algo que aborda el estudio, pero creo que es algo que se puede profundizar bastante. Después voy a referirme comentarios muy específicos, en particular a el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría, y al final simplemente dejar sentados algunos desafíos que en parte sí son abordados por el estudio hacia el futuro. Ahora, a nivel de coordinación, y lo destaca el estudio, uno siempre viene escuchando, claro, las críticas de cuánto nos falta en perfeccionar la coordinación, pero lo cierto es que en general hay una buena evaluación hasta el momento de lo que ha sido la coordinación de la reforma, y cuando uno ve lo que se comenta respecto de otros países es algo que se destaca. Y esto sorprende, pero muchas veces, bueno, depende con qué uno se pueda comparar, porque efectivamente hay un largo camino por recorrer. Desde luego, las capacitaciones interinstitucionales, sobre todo que se tuvieron al principio, tanto de la implementación de la reforma propiamente tal, como de el sistema de responsabilidad penal adolescente, son claros ejemplos de una buena coordinación interinstitucional, no solamente que tiene que ver con el ámbito de la formación propiamente tal de quienes intervienen en la audiencia, sino que son reales espacios de reflexión respecto de este sistema. Ahora, en lo que respecta a la comisión permanente, tiene varios aciertos, desde luego, y se mencionó antes, incluso cuando intervinieron las autoridades, tiene un reconocimiento legal, que si bien había partido el año 2000 y se había ampliado el año 2005 en las comisiones regionales, lo cierto es que el 2011 adquiere un nuevo impulso, se establece como una comisión de carácter permanente, no solamente para ver, desde luego, la implementación, y se regula precisamente también lo que tiene que ver con las instancias a nivel regional. Por lo tanto, tiene la mirada macro, donde participan directamente todas las instituciones, y eso también vale la pena decirlo, a las reuniones asisten las máximas autoridades y no envían delegados, por lo tanto tiene un poder de decisión, al menos teórico, desde ese punto de vista bastante relevante, y a nivel local también con las máximas autoridades de cada una de las instituciones. Y tiene un estándar de transparencia hoy en día bastante alto, no solamente porque la ley que la regula declara que es información pública, por cierto, lo que se debate en las actas, sino que las actas uno las puede ver publicadas en la página del Ministerio de Justicia respecto a lo que se debate en cada sesión, sesiones que son fijadas bimensualmente. Y al alero de esta comisión han surgido buenas experiencias de trabajo y de coordinación. Recuerdo cuando me tocó asumir uno de los mandatos que nos encargó la comisión directamente por cada una de las autoridades, fue revisar precisamente, a propósito de lo que mencionaba el director del Servicio Médico Legal, lo que era el Registro Nacional del Sistema de ADN CODIS, que entró por ley el año 2008, luego un reglamento, y al año 2010, ustedes saben, este sistema tiene 5 registros de imputados, condenados, evidencia,
víctimas y desaparecidos y familiares. 2 años de vigencia de la ley tenía apenas 166 registros incorporados en la base. Y uno de los principales problemas que detectamos era, también un tema que voy a analizar respecto de lo que es la formación y la capacitación, el desconocimiento que había. Cuando un fiscal intervenía en una causa, levantaba evidencia, lo que correspondía era que eso fuese ingresado formalmente por una comunicación al Servicio Médico Legal para la incorporación de esa huella genética que se obtenía, por ejemplo, una muestra de sangre en el sistema de ADN. Pero los fiscales no tenían conocimiento de eso y por lo tanto al cabo de 2 años, insisto, solo había 166 casos. Se armó una mesa, se hizo una capacitación producto de esta mesa y al año siguiente ya se contaba con 3.000 registros y al año subsiguiente había más de 14.000 registros de la incorporación genética. Son sistemas entonces que gatillan rápidamente temas básicamente de coordinación, estoy hablando de un nivel que era bastante sencillo, pero que había que realizar. Y otro ejemplo fue lo que se trabajó y que yo creo que fue un gran logro relacionado con el tema de constatación de lesiones, que fue expuesto inicialmente por el propio Ministerio Público cuando se cuestiona si debía en todos los procedimientos de detención realizarse la constatación de lesiones, ya que no era una obligación legal, pero claramente era una buena práctica. Y pese a una reticencia bastante esperable, sobre todo de las policías, a prescindir en algunos casos de la constatación de lesiones, porque obviamente generaba un respaldo para las policías, lo cierto es que se elaboró un convenio que pudo plasmar finalmente en una liberación de horas hombre, porque en determinados casos se podía prescindir de eso y no afectaba la legalidad del procedimiento de detención. Esos fueron algunos ejemplos que tuvieron algún grado de éxito. Hoy en día hay algunas submesas que están trabajando particularmente lo que tiene que ver con la implementación de la ley de entrevista videograbada, donde hay un desafío tremendo para el sistema porque en el marco de dicha ley se establecen estándares de coordinación interinstitucional respecto a la atención de menores de edad víctimas de delitos sexuales. Y esto no es fácil porque son estándares interinstitucionales que mandata la ley que tienen que coordinarse entre las distintas instituciones y acá particularmente estamos mencionando Poder Judicial, Ministerio Público y las policías a la hora de recibir una denuncia. Ahora, obviamente hay otros ejemplos que no son tan buenos. Dentro de ellos uno podría destacar particularmente, por ejemplo, lo que sucede hoy con el registro que mandata la ley 20.594 del año 2012, lo que se conoce como el registro de pedófilos, pero que crea esta sección especial en el registro de condenados. Y acá básicamente, desde luego, por un lado, la coordinación directa que hay entre el Poder Judicial y el Registro Civil, donde diariamente se carga en el sistema del Registro Civil lo que son las sentencias condenatorias, pero desde luego porque también, y nuevamente caemos en lo que tiene que ver con la formación y la capacitación, algún malentendido de algunos magistrados que no hacen una expresa condena de la incorporación en este registro creyendo que, y así lo han sostenido en varias oportunidades, opera por ley. Por lo tanto, le entrega la no menor decisión del registro civil de tener que interpretar la sentencia para decidir o no si lo incorpora o no en este registro, que, como ustedes sospecharán, tiene serias consecuencias desde el punto de vista de los derechos del condenado. Por lo tanto, ahí claramente hay un tema que tiene que ser reforzado a nivel de la capacitación. Y si uno quisiese tomar algún ejemplo histórico de lo difícil que es la coordinación, claramente un tema que acá no salió, pero que tiene que ver con el Banco Unificado de Datos, un tema que se viene hablando hace cerca de 10 o 12 años desde sus inicios. Se firma un convenio el año 2012. Este sistema conocido como el BUT, si bien ya opera a nivel analítico, en cuanto a sistema operativo, que es su objetivo final, aún no es puesto en marcha. Ha tenido, por supuesto, avances desde el punto de vista del reconocimiento legislativo, particularmente con la ley de agenda corta del año 2016, la ley 20.931, pero actualmente estamos ya llegando a buen puerto, estamos en las últimas revisiones del reglamento, que fue retirado hace un par de meses, y estamos en conversaciones con el Ministerio Público para ingresarlo en los próximos días, ¿no? Y eso permitirá finalmente contar con el sistema, se establece la administración por parte del Ministerio Público y un consejo asesor que regule la información que ingresa ahí. Ahora, en cuanto a desafíos, para aprovechar esta instancia y realmente que sea una oportunidad para mejorar la coordinación,
desde luego conviene revisar su interacción con otra instancia que muchas veces se relaciona y a veces se superpone, que es el Consejo Nacional de Seguridad que dirige el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, donde luego participan casi todos los mismos integrantes. A propósito, lo mismo, la misma integración de esta comisión permanente, si bien permite invitar a otras instituciones, debiese tener el carácter de obligatorio la presencia de Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores, por ejemplo. A veces también queda en una posición un tanto incómoda que produce ciertas tensiones las policías. Concurren como integrantes de la comisión permanente, pero dependen del Ministerio del Interior, bajo ciertas funciones, por lo tanto quedan un poco descolocadas a propósito de los acuerdos que se puedan tomar en esta comisión versus lo que se pueda decidir en Comisión Nacional de Seguridad Pública. Y desde luego corresponde fortalecer, y en eso también lo aborda el estudio, lo que tiene que ver con la Secretaría Ejecutiva de esta comisión, porque creo que ahí es donde hay un espacio precisamente para abordar, yo creo que uno de los déficits que muy bien destaca el estudio, que tiene que ver con una evaluación periódica y sistemática respecto de la reforma, que no la hay. Por eso que es tan importante este estudio, pero este estudio debiese ser una evaluación periódica que debiese estar radicado a lo menos en esa secretaría. Esto obviamente compromete recursos y tiene que ver obviamente con las capacidades que se puedan acoger, pero claramente un diseño que fuese por esa línea podría contribuir a esta omisión que tenemos hoy día a nivel de sistema. Y otro aspecto que también es relevante y lo recoge el estudio son las bajadas internas dentro de cada institución a propósito de lo que se trabaja en estas mesas. El estudio recoge ahí algunos testimonios que hablan de un desconocimiento, y eso precisamente es labor de cada una de las instituciones que integramos esta comisión para hacer una bajada. Y les cuento una anécdota a propósito de lo que se trabajó en el convenio de la constatación de lesiones. Se firmó por todos los integrantes de la mesa, incluido el Poder Judicial, se puso en operación y luego hubo algunos magistrados que declararon ilegal la detención porque no se había cumplido con la constatación de lesiones. Y eso básicamente era por un desconocimiento desde la mesa de difundir finalmente qué es lo que se había acordado, más allá de la interpretación respecto de del caso concreto. Por lo tanto, a modo de conclusión respecto a este primer punto, creo que es sumamente relevante fortalecer esta comisión para poder tener estas evaluaciones periódicas que contribuyan a una mejor toma de decisiones. Y eso precisamente puede permitir, entre otras cosas, como también lo señala el estudio, la toma de decisiones informadas. Nosotros creo que tenemos bastante evidencia de la falta de medición y de proyección del impacto de ciertas modificaciones legales y que creo que merecen ser debatidas en el seno de esta comisión, pero para eso se requieren datos y no posteriormente estar encontrándonos con los resultados de esto. Lo decía el Defensor Nacional, hoy en día estamos viendo el impacto de varias modificaciones que ha tenido la prisión preventiva y las cifras son bastante duras, al hablar de un 50% de personas que han estado en prisión preventiva y que no han tenido finalmente una sentencia condenatoria privativa de libertad y 70% hablando respecto del caso de adolescentes. Creo que ahí hay un camino bastante importante por avanzar. A nivel de institución, no sé cómo voy con tiempo. Estamos ahí. Si quizás una idea central, una idea fuerza. Creo que a nivel de instituciones, bueno, el estudio recoge bien lo que se... y hay bastante consenso en general de los desafíos, pero voy a terminar entonces precisamente a nivel de sistema con desafíos, y lo relaciono con esto último. Respecto a la prisión preventiva, y algo señalaba el ministro de Justicia precisamente porque lo hemos estado analizando, tiene que ver con la eficacia del resto de las medidas cautelares, cómo asegurar debidamente y otorgarle una seriedad a todo lo que tiene que ver con el control de medidas en libertad, y esto tiene relación principalmente con medidas cautelares o con medidas asociadas que provengan de suspensiones condicionales del procedimiento, y esto incluso, ¿por qué no?, abre la posibilidad de plantear el uso del control de monitoreo telemático en medidas cautelares en libertad, si eso realmente es capaz de racionalizar el uso de la privación de libertad. Obviamente está el riesgo de que incorporar mecanismos como ellos aumenten las medidas cautelares ambulatorias, pero no disminuyan la prisión preventiva. Eso obviamente que hay un riesgo que hay que analizar, pero insisto, hay que abrirse a esas posibilidades. Y finalmente, y el estudio lo establece, ampliar los mecanismos de justicia restaurativa. Es algo que no se le podía pedir a la reforma en sus inicios, pero hoy en día yo creo que claramente estamos al debe en avanzar en justicia restaurativa. Tenemos un piloto como los tribunales de tratamiento de drogas ya desde el año 2004, institucionalizados en 29 tribunales, pero claramente está probada su eficacia y su eficiencia desde distintos puntos de vista, y creo que ese es un espacio que se requiere abrir, y eso sí implica una modificación legal. Y por cierto, que también es un tema ampliamente consensuado, lo que
que tiene que ver con la ejecución penal. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Antes de continuar con la intervención de Mauricio, reiteramos que tenemos un espacio para preguntas del público. Estarán repartiendo papelitos para poder hacerlas, así que todas las personas que quieran plantear una pregunta pueden hacerlo por escrito. Mauricio. Bueno, muy buenas tardes y parto por agradecer a los organizadores del seminario la invitación. El tiempo es muy breve y por tanto yo me voy a hacer cargo solo de 2 puntos. Uno, tomar algunas de las reflexiones sobre el tema de la coordinación interinstitucional y luego también avanzar algo sobre lo que yo veo son los desafíos futuros para la reforma. Y perdónenme, como son 10 minutos, probablemente exponga en trazo muy grueso y voy a pretender también tratar de ponerlos en un lenguaje provocador para hacerlo más entretenido, a ver si tenemos más debate. Yo creo que el informe del CEJA presenta una paradoja en materia de coordinación interinstitucional, porque efectivamente, como se mencionó, a pesar de que ha sido una cuestión en la cual hubo mucha preocupación desde el inicio, y además esa preocupación se tradujo en la creación de institucionalidad, en la dictación de leyes y en la inversión de recursos, en todas las evaluaciones que se hacen o en las comisiones asesoras de distinto tipo, siempre aparece en primer lugar como un defecto que hay que resolver. Estuve yendo a la historia también, fui a la Comisión de Expertos del 2003, a la Comisión Asesora Presidencial Piñera 1 de 2012, el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública entregado la semana pasada, todos tienen un capítulo de coordinación y parten hablando de la necesidad de coordinación. ¿Por qué se produce esta paradoja? ¿Por qué a pesar de que nos hemos preocupado mucho, hemos invertido harto, sigue siendo un problema? El estudio del CEJA presenta varias hipótesis, Gonzalo expuso algunas y Sebastián otras, no voy a ir sobre ellas, creo que estoy de acuerdo, simplemente quiero echar un par de pelos más a la sopa. Me parece, punto uno, que en general un problema es que la coordinación suele verse de manera medio panaceica en nuestro país, ¿cierto? Tendemos a pensar que la coordinación es algo que puede resolver todo tipo de cuestiones cuando a veces hay problemas más bien profundos de trabajo institucional y no de coordinación interinstitucional. Me parece que algo similar ocurre a veces con la capacitación. La coordinación, la capacitación son herramientas extremadamente poderosas para mejorar en los procesos de trabajo y resultados, pero no resuelven todo si es que las instituciones a veces no hacen algunas cuestiones base. Entonces yo diría, hemos operado en una lógica, si la coordinación es la panacea, le echamos la culpa a la falta de coordinación a los resultados, y esto me llega a un segundo punto, es que echarle la culpa a la falta de coordinación sale barato. Sale barato porque diluye responsabilidades, ¿cierto? No es mi problema, es el problema de que en conjunto no hemos resuelto algunas cuestiones. Y aquí yo diría, me parece que es indispensable empezar a sofisticar el lenguaje de coordinador, por así decirlo, y distinguir muy claramente lo que son demandas de coordinación de corte más bien interinstitucional con muchos actores del sistema que requieren ponerse de acuerdo, de aquello que más bien podríamos llamar coordinación sectorial, que es más bien 2 actores o un actor poniéndose de acuerdo con los otros. Porque en mi opinión hay muchos de los problemas que se le achacan a la coordinación interinstitucional que son más bien sectoriales, en donde el problema es un poquitito distinto. Por ejemplo, relaciones Ministerio Público-Policía es un ámbito de coordinación sectorial. Y en mi opinión muchas veces los problemas de coordinación sectorial ahí se pueden explicar o porque no se ha hecho la pega o porque haya una institución que rehace a coordinarse o siente que no se debe coordinar porque no hay normas legales que lo lleven a coordinarse y por tanto hay un problema de diseño institucional y no necesariamente de sentarnos a la mesa. Y tercer punto, simplemente para echar otro pelo en la sopa, tiene que ver con que yo creo también ha habido mucha distancia entre lo que yo diría hacia dónde vamos o qué es lo que es necesario y cómo debemos coordinarnos, o lo que agruparía bajo la noción de concepción de coordinación. Es completamente distinto, en mi opinión, llamar a una coordinación interinstitucional para mejorar la eficacia de la persecución penal que lograr un buen funcionamiento del sistema. Y pongo el ejemplo de lo que ha pasado con los jueces en esto. Muchas autoridades políticas han venido llamando por mucho tiempo a que todos tienen que coordinarse para mejorar la eficacia de la persecución penal, cuando los jueces no sienten que esto sea parte de su responsabilidad, y más bien estos llamados y este uso frívolo, yo llamaría, de la coordinación, ha llevado más bien al reforzamiento y la cerrazón institucional, que nos ha generado otros problemas. Entonces, a mí me parece también que tenemos que empezar las coordinaciones interinstitucionales supone que identifiquemos espacios donde hay necesidad de trabajo interinstitucional de verdad. Ok, ¿dónde yo veo que hay espacio de coordinación interinstitucional y estamos al debe? 3 ideas, una que Sebastián me avanzó. Primera, esta es una promesa no cumplida de todo el proceso de reforma, la instalación de una evaluación permanente del sistema. Partimos bien, hicimos una evaluación 2001, 2003, CEJA,
universidades, ¿cierto? Participamos. Luego saltamos hasta el 2005, una evaluación secreta que se hizo reservada, que no se publicó nunca, y luego hasta el 2017. Esto no es una evaluación permanente. Por tanto, comparto plenamente, me parece que un desafío central de una instancia de coordinación institucional es el monitoreo continuo, pero para eso requerimos dos condiciones que hoy día nos están dando. Uno, tenemos que trabajar en lograr cifras mínimamente coincidentes. Hoy día hay diferencias abismales entre las cifras que provee una y otra institución y peor aún, en las mismas cifras que provee una institución cuando uno se la pide en distintas ocasiones o con distintos nombres. Y les pido, hagan el ejercicio. Esto yo me dedico mucho a esto, entonces estoy permanentemente pidiendo cifras y nunca me calzan. Pero vean además el enorme esfuerzo que hizo Ceja, el anexo de informe estadístico, deben ver que en una página, no sé, por inventar 200 algo, el número simplificado es 1 y la misma institución da un número completamente distinto simplificado, pero con diferencias de 300%. Entonces, a mí me parece que aquí habíamos logrado un tipo de trabajo, que era, ¿cierto?, los anuarios estadísticos interinstitucionales, con todos sus defectos, ¿cierto?, y problemas, por lo menos nos arrojaban algo consolidado, tenemos que volver a esto, o si no, estamos trabajando muy a ciegas. Porque, como digo, las cifras son, en unos casos, radicalmente distintas y, por tanto, las conclusiones que uno puede sacar son muy diversas. A mí me parece que esto es un elemento central que la Comisión debería comenzar a trabajar. Y además yo creo que se acabó, y probablemente el esfuerzo del CEJA debería ser el último, se acabó la época de las evaluaciones globales. Lo que yo creo que tenemos, no es realista pensar que vamos a estar todos los años haciendo evaluaciones de esta magnitud. A mí me parece que el sistema requiere hoy día, ¿cierto?, que entremos en evaluaciones tópicas de problemas, que agarremos bisturí y peguemos mucho más finos de lo que naturalmente podemos picar cuando estamos haciendo una evaluación que tiene que abarcar la enorme complejidad de problemas y temas que ponen un sistema tan complejo como el sistema de justicia penal. Entonces yo creo que el informe Ceja nos da pistas de áreas donde tenemos que hacer estos close-up y a mí me parece que por ahí va el tema. Segundo tema, a mí me parece clave, de coordinación interinstitucional, tiene que ver con la legitimidad y valoración social del sistema de justicia penal. Yo diría que para nadie es un misterio que esto es el elefante que está adentro de la pieza. Hoy día nuestro sistema de justicia criminal enfrenta un serio problema de credibilidad y legitimidad frente al público y si no lo trabajamos, el sistema a poco tiempo se va a ver expuesto, ¿cierto?, a la cooptación por fuerzas externas, a la irrelevancia pública, ¿cierto?, al ninguneo desde el punto de vista de los recursos y presupuestos, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que esto no puede sino ser trabajado en un nivel interinstitucional, desarrollando un trabajo más coordinado, con una política más común que enfatice estrategias de lealtad intersistema. Yo creo que parte del problema, porque no le echemos solo la culpa a la prensa, ¿cierto? Yo creo que obviamente hay razones muy injustas por las cuales la gente no cree en el sistema, pero hay razones que nosotros mismos como actores del sistema han contribuido a esto. Por ejemplo, la poca lealtad en cómo comunicamos las derrotas. Siempre le echamos la culpa al otro. La poca capacidad que hemos tenido de desarrollar una política de exhibir consistentemente logros, ¿cierto? Que el sistema tiene muchas cosas muy positivas que mostrar. La poca capacidad de desarrollar un contacto más fluido y permanente con los medios de comunicación y la comunidad, yo creo que son desafíos que, como digo, hay que trabajar en esta mirada interinstitucional. Y tercera cuestión, yo creo que hay que meterle cabeza y hacer un proceso importante de innovación en indicadores y medición de resultados. A mí me parece que este fue una gran fortaleza del proceso de reforma chileno, decir, oye, no, la justicia no es solo un valor etéreo, sino que tenemos que medir cosas, porque si no medimos podemos estar haciendo fraudes de etiqueta. Pero lamentablemente el problema que tienen es que cuando los indicadores y las metas se van rigidizando y terminan siendo indicadores formales que todos sabemos saltarnos sin cumplir los objetivos de fondo, y a mí me parece que en parte esto explica lo que yo llamaría un proceso de pérdida de calidad sistémica que ha venido teniendo el sistema, porque todavía somos capaces de producir números que esconden problemas de calidad más o menos profundos. Todavía nuestros números son números bastante buenos, no solo para Chile y en comparación con el sistema antiguo, sino que a nivel comparado a la región, y por cierto, incluso a veces competimos con varios de estos números con países desarrollados. Pero todos los que trabajamos en el sistema, y la mayoría, veo muchas caras, sabemos que detrás de estos números se están escondiendo varias prácticas que tienden a inflarlos, que esconden problemas de calidad más o menos importantes, y por tanto, aquí hay que meterle, y esto pasa todo, yo soy académico y a mí me pusieron indicadores y ya los manejo todos sin hacer la pega. Hago mi media culpa también. Nos transformamos en unos animales del cumplimiento de la meta, ¿cierto?, la obtención del bono, pero no necesariamente estamos yendo hacia donde el sistema quiere ir y yo creo que tenemos que meterle más cabeza. Ok, me quedan 2 minutos. Desafíos pendientes, no puedo no mencionar esto, solo los voy a anunciar.
Ya se ha dicho bastante, el tema de la reforma de las policías fue algo no tocado por la reforma y a esta altura, si el sistema quiere desarrollar mejores capacidades de persecución penal, en serio, no solo tenemos que regular las cuestiones normativas de relación interinstitucional y coordinación o sanciones, sino que hay que repensar la estructura institucional de las policías, particularmente Carabineros. Hoy día tenemos una propuesta sobre la mesa que propuso esta mesa de seguridad en la que yo participé. Tiene algunos límites y algunos techos importantes, pero me parece que es un punto de partida donde podemos empezar a discutir y por cierto cambio, en mi opinión, representa un quiebre del debate que estábamos teniendo en política pública policial, que era centrada en recursos y en números, y hoy día tenemos un programa de trabajo que se centra en repensar organizacionalmente ingreso, salida, control de la sociedad civil, transparencia, etcétera, etcétera. Esto hay que avanzar. 2. Auxiliares de la Administración de Justicia, y una de mis obsesiones es un tipo de auxiliares de la Administración de Justicia que son lo que yo llamaría los productores de conocimiento experto, un sistema de justicia criminal que quiera dejar de perseguir solamente la flagrancia, requiere de producción de conocimiento experto de calidad y confiable. Y hoy día toda la evidencia disponible que tenemos, un estudio de la División de Estudios de la Corte Suprema, el estudio CEJA, las propias investigaciones que yo modestamente he realizado, tienden a mostrar que hoy día tenemos problemas más o menos estructurales, ¿cierto?, con nuestras instituciones de producción de conocimiento expertos, de problemas tan profundos como diseño institucional, especialización, recursos, controles de calidad, etcétera, etcétera. En mi opinión, esto también nos debería obligar a repensar nuestra institucionalidad en estas materias. Pensemos, por ejemplo, el puro tema de laboratorios. Hoy día tenemos 4 o 5 instituciones públicas que ofrecen este servicio, el Servicio Médico Legal, la ABOCAR, el Laboratorio de Criminalística, el ISP, dispersos, ¿cierto?, con capacidad técnica diferente, no todos sometidos a acreditación. Una lámina, por lo menos la propia información que me dio, la acreditación 17.025, que es la ISO correspondiente, no me hablan de la 9001, que es de proceso. Digamos, yo acredito cómo preparo la comida en mi casa con una 9001, digamos. La 17.025 es la acreditación de laboratorio forense y esa es una excepción de todos estos laboratorios en Chile. Esto se los pedí por transparencia y todos me mandaron la información. Tenemos problemas de dependencia institucionales. Es una buena idea, luego de lo que hemos aprendido en Chile, tener laboratorios que dependen de las policías y que no estén más bien vinculados a la ciencia y a un control de pares. Ok, hay que meterle cabeza a esta cuestión. Por cierto, esto nos obliga a desarrollar políticas públicas más complejas, por ejemplo, de perfeccionamiento de capital humano. El informe del CEJA es claro, mi investigación completamente coincidente, ¿cierto? Hay problemas de economía política para atraer a personas especializadas a estos servicios y, por tanto, tenemos un problema de calidad que no vamos a resolver si no resolvemos esto. Tercero, ya se mencionó por el ministro, por Sebastián, por Jaime en su presentación, hay que hacerse cargo por una vez por todas de lo que yo llamaría el control serio en la alternatividad. Ok, como todos han hablado, lo dejo ahí. Cuarto, a mí me parece que tenemos que empezar a discutir en serio sobre la posibilidad de introducir en alguna modalidad y para algún tipo de casos al menos, jurados. Este fue un tema que estuvo en los orígenes de la reforma, quienes participamos en esta, digamos, y estábamos más o menos mitimota, se decidió no avanzar porque en esa época, estoy hablando del año 94, el año 95, presentar esta idea sacaba del juego el Poder Judicial y había un conjunto de las personas que estaban promoviendo esto que no estaban tan seguras y por tanto dijimos, ok, esto tiene que quedar para más adelante. Yo creo que llegó el momento. Y a mí me parece que la introducción en alguna modalidad, como se ha venido produciendo en América Latina y en Europa continental, hoy día países que no tengan alguna modalidad de jurado son la excepción. En América Latina, en las Américas 21-35 lo tienen, ¿cierto? En el Consejo de Europa 41 de 53 o 54 tienen alguna modalidad de jurado. Como digo, este es un debate que tenemos que empezar. ¿Para qué? Yo creo que, ¿por qué creo que no? Nos puede servir, por lo menos en 2 líneas, simplemente las sugiero. Creo que la introducción de alguna modalidad de jurado puede ayudarnos como una nueva política para el problema de legitimación que tocaba antes, pero además en segundo lugar para resolver otro problema que es dinamizar el sistema e intervenir en problemas de calidad. Las experiencias en la región en donde se han introducido jurados tienen buenas evaluaciones en términos del impacto que tienen en el trabajo de las otras instituciones, porque entregan una mirada fresca a problemas que ya hemos ido burocratizando. Como digo, creo que esta es una conversación que tenemos que empezar a tener más seriamente. Y último tema, otra obsesión, la vuelvo a repetir, el tema de calidad del trabajo, pero la calidad del trabajo tiene una cara, ¿cierto? La pérdida de calidad en el trabajo tiene una cara que es el riesgo de errores, ¿cierto? Y la posibilidad, cuando se trabaja con menor calidad desde los distintos actores del sistema, esto aumenta las probabilidades de que el sistema cometa errores
Y a mí me parece que hoy día tenemos suficiente evidencia que hay problemas de calidad serio, por ejemplo, en materia de prueba pericial, que ya hablaba, lo que ocurre en reconocimientos oculares o lo que está ocurriendo en procedimientos de mediana o baja gravedad con los procesos negociados, ¿cierto?, que nos están exponiendo de una manera importante a errores. A mí me parece que es ingenuo pensar que los sistemas no se van a equivocar, es parte del juego. Sin embargo, sí es exigible a las instituciones desarrollar políticas de prevención y minimización de errores, y esto sí supone nuevamente un trabajo de coordinación importante entre las agencias, por ejemplo, en desarrollar protocolos o actualizar protocolos, tal como el Ministerio Público pudo avanzar con el protocolo interinstitucional de reconocimiento ocular del 2013, ¿cierto? Me parece que estos procesos tienen que continuarse, revisarse y abarcar otras áreas, y además tenemos que hacernos cargo, en los casos en que no podemos prevenir ni minimizar la posibilidad de error, de que hay cuestiones de revisión y de reparación de esos errores. En Chile los errores del sistema de justicia penal no se reparan. Dato: se han presentado 180 acciones por indemnización por error judicial desde el año 80 hasta marzo-abril de este año. Esta es la base histórica de la Corte Suprema. Se han concedido históricamente 9 indemnizaciones. Ok, un país en serio, que se toma en serio los derechos de las personas y las consecuencias que tiene el mal funcionamiento de su sistema, tiene que empezar a tener una discusión seria de cómo nos hacemos cargo de este problema. Bueno, corrí, traté de provocar, espero haberlo logrado y muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Aplauso para nuestros panelistas. Bueno, abrimos las preguntas del público, recibí varias, pero en honor al tiempo no vamos a poder hacernos cargos de todas, pero afortunadamente hay algunas que se repiten, así que vamos a tratar de mezclarlas un poco. La primera pregunta, voy a hacer las dos al tiro para que después puedan hacerse cargo de acuerdo a cuáles son las que les interesaría responder. En primer lugar, consultan: ¿cómo se explica que la reforma no haya considerado expresamente los tribunales de ejecución de penas? Y esto se vincula con otra pregunta, dirigida especialmente al señor Valenzuela, acerca de qué políticas de mejoramiento del sistema penitenciario en Chile se están aplicando o diseñando desde el Ministerio. Y la segunda pregunta es si existe algún diagnóstico sobre la gestión de las instituciones a cargo de brindar oferta programática en penas como la libertad vigilada o las condiciones impuestas en salidas alternativas. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Agradezco las preguntas, porque efectivamente son, como decía Mauricio, dos de mis obsesiones también. Lo que es relación con los jueces de ejecución de pena y lo que es pena sustitutiva. En relación a lo que son los jueces de ejecución de pena, bueno, ahí entiendo que hay historia de la ley, digamos, que lo manifestó de manera clara y que plantea que existe una necesidad, evidentemente, de hacerse cargo de la sede de la ejecución de la condena, pero que por ciertas razones más bien de índole presupuestario, digamos, más bien de opción de política pública, imposibilidad de hacerse cargo de todo de una sola vez, se decidió postergar y entregar dicha competencia de manera bastante incompleta, evidentemente, al Código Orgánico de Tribunales, a los jueces de garantía, que es lo que corresponde actualmente. A propósito de eso, ¿qué es lo que yo he logrado ver en relación a un trabajo que estoy realizando al alero del FONDECIT, del Fondo de Investigación Científica, en materia de pena sustitutiva? Lo hilo con la segunda pregunta. Es que en principio uno puede observar una dedicación que no es transversal en los jueces de garantía a esta materia, es una resolución muy, digamos, dependiendo del interés que tenga el juez en el tema de ejecución. En algunos tribunales hay un total abandono, en otros uno puede ver una participación mucho más activa, pero evidentemente hay un déficit de regulación, porque no tenemos regulación para controlar las penas en nuestro país. Y eso es algo que evidentemente una ley sobre derechos y obligaciones de las penas debiera, digamos, avanzar. Y en la misma materia, lo que hice relación con las penas sustitutivas, a propósito de la misma investigación que ya señalé, no quiero adelantar los resultados porque evidentemente está en ejecución, pero lo que significó la 20.603 al alero de las modificaciones de las penas sustitutivas
por lo menos lo que yo he podido observar a través de análisis más bien cualitativo, no cuantitativo, porque esa es la segunda fase de la investigación, es que han habido avances importantes en prohibición de oferta, particularmente lo que dice relación con libertad vigilada. Sin embargo, hay otras penas, como el caso de la remisión condicional, o incluso podríamos hablar de la reclusión parcial, que sufrió cambios, antes reclusión nocturna, hoy reclusión parcial, que yo creo que tienen que ser revisados, digamos, a la luz de los resultados en estos últimos años de funcionamiento. Excelente. Sebastián. Gracias. A ver, respecto del primer punto, ¿por qué no se habrá considerado? La verdad, bueno, yo no me tocó participar en esos años respecto a lo que era el diseño. Probablemente Mauricio puede tener más información, pero sí, uno claramente puede hacer el análisis que ya lo que era implementar el sistema procesal era una empresa bastante grande a asumir, como a que además sumarle lo que tenía que ver con un régimen de ejecución. Me parece que hubiese sido una apuesta tremendamente arriesgada de parte del país asumir desde luego ambos sistemas que claramente están interconectados, pero bueno, no sé si ahí Mauricio puede complementar más, pero al menos esa es la visión que tengo yo. Respecto de políticas penitenciarias y oferta programática, a ver, lo hemos mencionado, incluso está en el programa de gobierno y tenemos un grupo interno de trabajo que tiene que ver con el diseño de una ley de ejecución de pena. Este es un proyecto que estamos trabajando, que está en una etapa inicial, pese a la antigüedad del tema, hay bastante antecedentes previos respecto de este tema. Sin embargo, quiero compartir con ustedes una de las preocupaciones que tenemos respecto a los timings para poder avanzar en un proyecto que se nos correlaciona con el proyecto del nuevo Código Penal. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, en una ley de ejecución de penas claramente uno tendría que, y lo vamos a hacer, estudios de demanda respecto a ciertos requerimientos que podría tener la población penal. Y hoy día tenemos cierta población penal con cierta composición, con cierto flujo anual por ciertos delitos. Con un código penal nuevo eso cambia radicalmente. Y estamos, por lo tanto, por un lado trazando los estudios que necesitamos para hacer las simulaciones de población penal bajo un nuevo código penal. Y de eso va a depender también lo que es la proyección respecto de ciertas demandas que se generan en prestaciones o en requerimientos bajo un modelo de ley de ejecución penal. No sé si se entiende. O sea, podemos avanzar rápidamente en un trabajo interno, incluso con la sociedad civil respecto al diseño, pero desde luego la proyección tiene que venir bajo lo que debiese ser el nuevo Código Procesal Penal. Otro anhelo largamente discutido en el caso de nuestro país, pero estamos terminando porque aquí afortunadamente había harta materia recorrida. Como saben, había 2 comisiones que por mandato de los Ministerios de Justicia trabajaron en el 2013 y el 2015. Está concluyendo ya la versión de este código, que era básicamente alinear en aquellos pactos donde habían diferencias que, pese a lo que se puede creer, no era tanto. Pero yo diría uno de los principales problemas que estamos teniendo respecto de ejecución penal no es el contenido, sino que es respecto del timing. Y a propósito de oferta programática y alternatividad, Mauricio resumía efectivamente que trabajar en serio el tema de la alternatividad. Y esto, si uno hace un trazado respecto al sistema, lo ve partiendo por medidas cautelares, ambulatorias, ciertas medidas a propósito de las salidas alternativas, principalmente suspensión condicional, y después llegamos a lo que tiene que ver con las penas sustitutivas. Bueno, escuchar anticipadamente ciertos avances que pueden haber respecto a lo que fue la reforma a la 18.216, pero desde luego en la etapa anterior hay que avanzar. Y a propósito de la comisión interna, que acá integran Ana María y Mauricio, uno de los temas que hay que ver, y es algunos proyectos que en etapa muy germinal han habido antes, tiene que ver con los pre-trial service, que se conoce, que son modelos que operan en otros países, que traduciéndolo a Chile se han conocido como sistemas de antelación a juicio, que es en relación desde la etapa muy inicial, por ejemplo, la información que tiene el tribunal en una audiencia de control de detención para decidir la medida cautelar. Información no solamente respecto del delito, que eso corresponde naturalmente a la información que aporta el Ministerio Público y las policías, sino que información complementaria que puede ayudar a decidir cuál es la mejor medida aplicable en ese caso, ¿ya?
datos sociodemográficos, laborales respecto al imputado, y posteriormente, a raíz de esa información, recordemos que los estudios dicen que los propios magistrados señalan que carecen de información suficiente para poder llegar a decir sobre las medidas cautelares en una audiencia de control de detención por flagrancia, es el seguimiento. Y a esto yo también quería, bueno, probablemente va a surgir en el panel a propósito de las audiencias y relacionarlo con la Defensoría. Y acá hablo también cuando me tocó la posibilidad de desempeñarme como defensor. La escasa interacción que se tiene con el imputado durante esas audiencias, el imputado abandona una audiencia de control de detención porque termina, el defensor no tiene más contacto con el imputado, le entrega un papelito con la próxima audiencia y después no hay mayor contacto. Muchos de esa pérdida de contacto origina que después, por ejemplo, los imputados no asisten a la audiencia, no por un ánimo de rebeldía, sino que simplemente no tienen esa fecha en mente, no tienen ningún otro contacto posterior y bueno, estos pre-trial service se mantienen en contacto con el imputado para cautelar el cumplimiento de estas medidas en libertad y para recordarle las próximas fechas. En fin, yo creo que ahí, insisto, todo un tema que tiene que ver con la alternatividad que espero obviamente que lo podamos ver a propósito del trabajo de esta comisión. Bueno, si no hay nada más que agregar, damos por cerrada esta ronda. Los invitamos a seguir en la sintonía. Y bueno, agradecemos nuevamente a Mauricio Duche, a Sebastián Valenzuela y a Ana María Morales por su presencia en este panel. Gracias. Muchas gracias a todos. E invitamos a los integrantes del último panel, audiencias, información, debate y calidad de la litigación. Lo modera Jaime Arellano y lo integran la académica de la Universidad de Chile, María Inés Horvitz, Leonardo Moreno, quien es consultor CEG y también docente de la Universidad Alberto Hurtado, y la jueza del 13º Juzgado de Garantías de Santiago, Marcela Figueroa. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a quienes permanecen interesadas e interesados en el debate. Hemos concluido un primer panel muy provocador. Y no quiero iniciar este panel sin agradecer a personas que no están en este momento acá, como el director de proyectos y estudios de CEJA, Marco Fandiño, que está en Nueva York con otro programa nuestro, que fue vital, digamos, en el impulso del proyecto de investigación y que lamentablemente por la fecha escogida no pudo estar con nosotros. Y otro buen amigo, Gonzalo Rúa, juez federal argentino, que también formó parte en su momento del equipo de trabajo. Además, aquí están presentes personas que formaron parte del panel de expertos también, Ana María Horvitz y Inés Horvitz, y Leonardo Moreno. Y hay presentes también personas que fueron coordinadores regionales de la investigación, como Joana Esquia, y vi a Enrique Letelier también por estos barrios. Así que partimos entonces con este segundo panel que se va a concentrar, o esta segunda ronda del panel que se va a concentrar en los temas de, como se señalaba, de litigación, de audiencias, de calidad de la información y calidad de la litigación. Fueron presentados ya los panelistas por Julio, y yo quiero partir con María Inés Horvitz, quizá de alguna manera pidiéndote, María Inés, que pudieras opinarnos sobre la calidad de las salidas alternativas y cómo estás viendo que ha estado funcionando ese instituto que era justamente novedoso y muy particular de los sistemas acusatorios, adversariales y del diseño chileno, y cómo has visto tú que eso está funcionando. Y segundo,
a propósito de temas que surgieron en el debate de estadísticas que planteaba recién hace un momento Mauricio Duche, ¿cierto?, sobre el tipo de información que estamos levantando, sobre la dificultad para poder conversar, si basta con la estadística que se está pudiendo levantar hacia el momento, que estamos pudiendo concluir de aquello que muestra y que no muestran la información que está levantando el sistema hoy, que necesitamos para saber un poco más cómo esto funciona. Solo por gatillar 2 preguntas, tú ves. ¿Ah? Sí. Bueno, obviamente me sumo a todas las saludos y mucha gratitud por haber sido invitada nuevamente a un panel sobre evaluación de la reforma procesal penal. Agradezco a Jaime, a Ceja y a los organizadores de este seminario. No obstante que tengo siempre esa sensación de vivir como una especie de memento, ¿no? Esa cosa como de volver y volver nuevamente siempre al mismo punto inicial y tratar de acordarme qué es lo que dije antes, porque no ha cambiado nada. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es revisar lo que pasó, lo que dije hace como 10 años atrás, y más o menos seguimos en el mismo punto de los mismos desafíos. La verdad es que yo, más que hablar de desafíos futuros, es desafíos no realizados, previstos, señalados, escritos, trabajados ya en la década del 90, es decir, Ana María también dio cuenta en relación a las policías, pero todo esto también se hizo en relación a los flujos, a los problemas que iba a haber con separar estrictamente la función de los jueces de garantía con los tribunales orales. Eso yo me acuerdo haber dicho que no le encontraba sentido a esa distinción, porque todo eso se podía arreglar por la vía de las inhabilidades, ¿no? Porque generaba tiempos muertos muy importantes respecto a los jueces de tribunal oral. Muchas de las cosas que se han dicho hoy día para mí realmente no son absolutamente, y lo siento mucho, ninguna novedad. También respecto al servicio médico legal, es decir, los desafíos del servicio médico legal, de su modernización, de la necesidad de una oferta mucho más dinámica, mucho más al día, que con una demanda que es cada vez más creciente, más sofisticada, más compleja. Las pericias en los procesos penales, bueno, ya Mauricio ha escrito mucho sobre el tema y sabemos todas las dificultades cuando litigamos para acreditar muchas veces el cuerpo del delito y la importancia de la pericia. Y sin embargo, nos encontramos siempre con los problemas de los déficits, la falta de personal, las dificultades del traslado de las evidencias, de la custodia de la evidencia, de los exámenes realizados con acuosidad, etcétera, lo que en definitiva hace que este trabajo realizado por el CEJA lo único que hace es renovar un poco una cierta frustración, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay una serie también tratando de ser provocativa, hay una serie de cuestiones que aborda el trabajo que me parecen súper importantes volver a discutir, que es el tema de las salidas de calidad, ¿no? Al principio, en la transición del sistema antiguo al nuevo, habían varios desafíos que parecían ser urgentes. Entre ellos, ¿no es cierto?, sobre todo en el sentido de la eficiencia, que los procesos penales fueran más rápidos, ¿no?, que finalmente los imputados no estuvieran años, ¿no?, esperando finalmente una sentencia, mientras cumplían prisiones preventivas, con todo el sacrificio de sus garantías ya conocidas por los que somos un poquito más viejos. Y por lo tanto se hablaba mucho, y yo me acuerdo sobre todo los informes que ponían el énfasis en la eficiencia como celeridad, como rapidez, como cantidad de tiempo que demora, ¿no es cierto?, una audiencia, el procedimiento, etcétera, etcétera. A mí siempre me disgustó esa perspectiva, siempre consideré de que el proceso penal requiere, ¿no es cierto?, sobre todo para salidas de calidad, evidentemente un buen trabajo por parte de todos los actores, lo que no siempre va de la mano con cierta celeridad o eficiencia.
y que tal vez en el ámbito de los delitos más bagatelarios, con menor significación de interés público, esto podía ser efectivamente algo que deseable, ¿no? Y evidentemente cuando uno piensa en todas las salidas alternativas de baja intensidad, estaba pensando en delitos realmente menores, de leve, digamos, en que se justificara, ¿no es cierto?, una decisión temprana, precoz, para dar salida al problema. El tema es que nos encontramos con que ahora lo que importa es la celeridad, es terminar pronto, y además una serie de incentivos que vienen del propio sistema y incluso el caso del Ministerio Público clarísimamente, incentivos para términos judiciales. Y lo que el profesor Duche en un momento anudó como un problema de salida de calidad con salida judicial, yo no estoy de acuerdo con eso, hoy en día por lo menos. Es decir, muchas de las llamadas salidas judiciales no tienen una intervención en sentido de un control por parte del juez de la actuación de las partes. Muchas veces simplemente es un buzón de las peticiones de las partes, sin ningún control de ningún tipo respecto a la resolución final que realiza. Pensemos en la facultad de no inicio, ¿no? O pensemos qué sé yo, la salida alternativa, en que tampoco hay mucha indagación, sino que se deja llevar por lo que dicen las partes, y lo peor de todo es el procedimiento abreviado. Que yo ya en muchas ocasiones he manifestado mi preocupación respecto a los procedimientos abreviados, donde incluso he llegado a ver sentencias que son meros formularios, donde hay que ponerle el tic, ¿sí? Pena tanto, una pena privativa de libertad de tanto tiempo, y se le pone solamente el guarismo. O sea, a ese nivel en que no hay ningún desarrollo y no se cumple con lo dispuesto por el artículo 413 del Código Procesal Penal. Entonces, básicamente, cuando hablamos de salida de calidad, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos arribar? Y además es un guarismo simplemente. El propio Ministerio Público en ese sentido es poco claro cuando dice, o no es claro, yo creo que encubre algo, cuando uno mira las cifras en la página 307, para los que tienen el libro, ¿no?, entre las sentencias condenatorias por parte del Ministerio Público, que llena 236.000 en el 2015 y que para el Poder Judicial son 119.871. ¿Qué explicación hay para eso? La investigación llega a la conclusión, porque lo pregunta, o sea, estamos a ese nivel, lo pregunta, ¿por qué hay tanta distinción en las cifras, o por qué hay tanta diferencia en las cifras? Y es porque ellos contabilizan como sentencia condenatoria las solicitudes de procedimiento monitorio a los jueces. Y eso es clarísimamente un engaño respecto a las cifras. Eso es manipulación de datos, porque está diciendo, está comunicando una realidad que no lo es. Y entonces uno empieza a desconfiar de estas estadísticas. Y uno empieza a decir, bueno, ¿para qué me sirve esta estadística? Si en el fondo yo empiezo a mirar, y lo decía Mauricio, uno empieza a decir, bueno, pero aquí dice una cantidad X de sentencias condenatorias ya del Poder Judicial, se da una cierta cifra y uno suma y te da una cifra bastante menor. Entonces, ¿cuál de todas estas cifras que se entregan ya por el Poder Judicial o ya por el Ministerio Público son verdaderas? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Nos están diciendo algo realmente? Sí, que hubo un proceso, un trámite, algo que parecía ser un proceso penal, y sin embargo no podemos sacar muchas conclusiones porque nos falta justamente un análisis mucho más minucioso, ¿no es cierto?, al callo con bisturí, como decía mi colega Duche, sobre esto. O sea, el desafío ahora es realmente qué hay detrás de esto. ¿Estas cifras son confiables o tengo que ir a preguntar por qué esta diferenciación? Y esto evidentemente nos lleva a una cuestión que para mí es fundamental y que es como el principio del principio, es decir, ¿qué es lo que se persigue con el proceso penal? ¿No? Y con esto voy tratando de terminar. Porque aquí se trata simplemente de trámites, se trata de salidas, de términos, de una cierta cantidad de condenados, porque claramente se dice, pero aquí ha habido un fracaso, y resulta que aquí se acaba de decir de que hay más presos preventivos que nunca, más condenados que nunca, gracias a las agendas cortas. Yo no creo que una reforma penal genere este incremento como agendas cortas, por ejemplo. No estoy segura que un nuevo Código Penal no significaría un mayor aumento. Yo creo que las agendas cortas son las que inciden directamente en el aumento de la población penitenciaria y en prisión preventiva.
Pero lo que quiero decir es la pregunta original, ¿a dónde, qué es lo que tratamos de buscar, qué es lo que perseguimos con el proceso penal? Y si uno empieza a recordar que detrás del proceso penal, de lo que se trata es esclarecer si ese hecho que produjo algún tipo de conmoción o daño a una persona o a varias o a la colectividad, eso no constituye un delito conforme a la ley penal. Conforme a la ley penal, no conforme a lo que las partes creen que es. No es esa vaca la convierto en caballo, no esa mesa la convierto en una silla. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas, donde el modelo escogido es un modelo consensual, como el plea bargaining, donde yo puedo, ¿no es cierto?, ser imputada por un homicidio y llegar finalmente solamente a ser condenado por un hurto, en Chile no es así. Exige el principio de legalidad y por lo tanto es importantísimo el control que hacen los jueces, y ahí va la crítica a los jueces. Los jueces están cada vez asumiendo un papel más pasivo, más burocrático, en definitiva, simplemente bastándole lo que escucha en la audiencia, ¿no? Lo que dicen las partes. No hay ningún tipo de verificación, o muy pocas veces uno ve que hay una verificación, de realmente hay un respaldo de lo que se dice en la audiencia respecto a los antecedentes, que es por lo menos lo que supuestamente debería ser, según lo que dice el artículo 410 del Código Procesal Penal en relación al procedimiento abreviado. Pero pensemos también en los simplificados, que también admiten una forma de negociación, donde al final uno termina con una cierta pregunta que se hace es, de todas estas condenas, ¿dónde hay realmente delito? ¿Y cuál delito? ¿De qué se trata? O sea, ¿qué es lo que hay detrás realmente? Y lo mismo me ocurre con las suspensiones condicionales del procedimiento, donde uno ve que estuvieron pensadas para ciertos delitos y, sin embargo, delitos de alta connotación pública, donde hay un interés público claro porque se vaya a sentencias definitivas, sobre todo en juicio oral, que es donde se da la mayor densidad epistemológica, o sea, la mayor garantía epistemológica de carácter cognitivo, es decir, que efectivamente ahí no va a ser simplemente lo que dicen las partes, sino que es el juez el que a partir de la evidencia, ¿no es cierto?, va a adquirir una convicción, ¿no es cierto?, poder también la ciudadanía saber qué es lo que pasó allí, cómo fue, qué ocurrió, y quedar satisfecho también con la solución del conflicto, ¿no? Evidentemente hay soluciones de conflicto en que no es tan importante saber cómo fue y qué se arregló. Y evidentemente uno podría pensar, si no es tan importante, ¿por qué no descriminalizamos? ¿Por qué hay salida alternativa? ¿Por qué hacer como que la máquina funciona y hace ruido, pero en definitiva, si nos quedáramos solamente con aquellos casos que son importantes, la mayoría debiera ir a juicio oral? Bueno, solamente quería dejar estas provocaciones, que yo sé que son importantes, pero también tienen que ver, solamente para terminar, con un hecho reciente, más o menos conocido, yo creo, en que uno se da cuenta de los peligros de tergiversar la realidad, de tergiversar la verdad. Cuando el Ministerio Público elimina de formalizaciones hechos que están totalmente respaldados en una carpeta investigativa y que fueron materia de formalización solamente para llegar a un acuerdo con la defensa, entonces uno se pregunta, ¿dónde está el control? ¿Quién ejerce el control? O sea, efectivamente, si esto ocurre y finalmente se suprime la actividad del querellante que de alguna manera controla, entonces nadie va a poder verificar que efectivamente aquello que se conviene entre fiscal y defensor sea realmente algo que tenga que ver con lo que prescribe la ley penal. Y en nuestro país rige el principio de legalidad, no el principio de oportunidad. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Marinés. Bien provocador y parece importante porque nos abre de alguna manera una mirada desde la litigación, desde abogada de ejercicio, y quiero en esa misma medida pedirle a Marcela que desde la mirada de la jueza de garantía y después a Leo desde la mirada nuevamente del litigante, puedan mirar un poco lo que ocurre con las audiencias previas a juicio, sobre todo. Marcela, un poco la función cautelar de la jueza o del juez de garantía en el control de los presupuestos para la detención y por lo tanto el control de legalidad. Y luego, ¿cómo ves el rol del juez
Por ejemplo, en la audiencia de preparación de juicio oral, para que ojalá Leo, tratando eso u otros temas, pueda pegar la mirada desde el otro lado, es decir, de la información que debiera estar dando, que se debiera estar produciendo desde los litigantes. Marcela. Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a concentrar en un tema que llamaba la atención en el estudio, que es la poca cantidad de declaraciones de ilegalidad de la detención y las consecuencias que tiene, las pocas consecuencias que se aprecia en esas declaraciones respecto de la formalización, respecto luego de las medidas cautelares y luego del debate, la audiencia de preparación de juicio oral, de la exclusión de prueba. Yo tengo un juicio lapidario sobre eso. Creo que no existe actualmente control de la detención. Los jueces tenemos una actividad muy pasiva sobre ello. De hecho, solo se discute la ilegalidad de la detención si es que alguno, obviamente el defensor, propone ese cuestionamiento. Generalmente no se consulta las circunstancias de la detención, que recuerdo que cuando comenzó el sistema era uno de los baluartes de la reforma. De hecho, los jueces de garantía creamos prácticamente ese control de la detención. Actualmente, y debido muchas veces a tiempos que permite evaluar si uno es eficiente o no, se omite ese trámite, que para mí no es un trámite, sino un deber del tribunal, y además, es más, muchas veces, si uno como juez pregunta sobre las circunstancias de la detención, muchas veces el Ministerio Público se molesta, pero más a mi sorpresa, se molesta el defensor, porque es un tiempo perdido para cuestionar. Recordemos, este cuestionamiento de la detención y de los presupuestos para la detención no son solo de una actividad del defensor, sino que el juez tiene una actividad activa y debe controlar los presupuestos, los que están regulados por la ley. Y en consecuencia, si esa actividad no se realiza, nunca vamos a tener un debate sobre la obtención, si estamos en un caso de flagrancia, o de la actividad realizada por los policías, en otros casos, si se libró una orden de detención, si esa actividad policial se efectuó o no bajo los parámetros que establece la ley. O sea, por ejemplo, si estamos en caso de flagrancia, se actuó dentro de los parámetros del artículo 83 del Código Procesal Penal, por ejemplo, o si se cumplieron los deberes de registro de las policías en cuanto a las actuaciones que, por ejemplo, el Tribunal de Garantía había autorizado o el Ministerio Público, en uso de sus facultades, había concedido. En consecuencia, como obviamos esas, y generalmente nos pasamos a individualizaciones y luego a la formalización y medidas cautelares, el control, no tanto en las medidas de prisión preventiva, sino en otras medidas cautelares de menor intensidad, también se esfuma, porque muchas veces ese control tampoco se hace en la fundamentación de las medidas cautelares. Me explico. Muchas veces, cuando estamos tratando de medidas cautelares de menor intensidad, ya no controlamos cómo se llevó la detención, solo nos ajustamos a los hechos por los cuales se formalizó y la calificación que hace el Ministerio Público, y luego el Ministerio Público propone unas medidas cautelares y la defensa dice me allano y el tribunal las decreta sin mayor análisis de los presupuestos materiales. Generalmente esto no ocurre en la prisión preventiva, pero he visto casos que incluso en ciertas y determinadas situaciones eso tampoco se debate en las prisiones preventivas. Pero en medidas cautelares de menor intensidad que muchas veces pueden significar que no son tan de menor intensidad como una privación total en el domicilio o como son las medidas cautelares que contempla la Ley de Violencia Intrafamiliar, principalmente las que la mayoría de la jurisprudencia y el Ministerio Público ha determinado que su incumplimiento permite generar una causa por desacato. Y en consecuencia no hay ningún control que realice el tribunal sobre si en el caso que nos están proponiendo
Una, se presenta la situación formalizada, o sea, si lo he hecho solo que dice el Ministerio Público, y además no controlamos si en verdad estos presupuestos concurren, puesto que el artículo 155, inciso final, hace mención a que las medidas cautelares, cualquiera sea ella, debe haber alguna suerte de presupuesto material. Obviamente, a menor afectación de derechos y garantías de los imputados, obviamente un juez de garantía va a ir requiriendo menos antecedentes, pero algún antecedente debe realizarse. Puede formalizarse, no sé, un fiscal puede formalizar por robo con intimidación, acordarse un arresto domiciliario total y en verdad estamos en un hurto. En consecuencia, y recordemos, el incumplimiento de las medidas cautelares genera consecuencias. Las policías están facultadas para detener en caso de incumplimiento y, como dije, en la de violencia intrafamiliar, incluso ello es más grave. Esta actividad pasiva del tribunal también se observa en la audiencia de preparación de juicio oral. Generalmente, en estas audiencias de preparación de juicio oral, hay poca información para los imputados, que esta es una audiencia técnica generalmente, y en general no hay comunicación ni del defensor, ni del tribunal, ni del Ministerio Público para informarle ni a la víctima ni a los imputados cuáles son las consecuencias que genera esta audiencia. Generalmente, incluso muchas veces, ni siquiera en honor a la celeridad de la audiencia y tiempos más restringidos, muchas veces ni siquiera se parte con leer la acusación, sino que sobre el debate de la prueba. Y muchas veces no hay tal debate. Generalmente, si es que se lee la acusación, se hace un resumen de los hechos, la calificación jurídica, y hasta ahí llegamos. La discusión de los medios probatorios no se hace, puesto que generalmente, obviamente el Ministerio Público no va a decir nada. Si la defensa no dice nada, el tribunal generalmente queda pasivo ante ello. Si no hay una introducción de algún debate sobre eso, mucha prueba o mucho ofrecimiento de prueba pasa, sin un debate sobre la necesidad del ofrecimiento y la sobreabundancia de mucha prueba, o incluso prueba que no debió pasar. Por ejemplo, la obtenida con infracción de garantía, porque nunca supimos cómo se obtuvo, o, por ejemplo, prueba que se obtuvo o se pone como etiqueta de otra manera. Por ejemplo, muchos documentos que se ofrecen en las acusaciones son registros de investigación. Y esos pasan como documentos y se exhiben como documentos en el juicio oral sin que nadie haga una alegación sobre aquello. También los informes periciales o los peritos, muchas veces se ofrecen peritos de cosas que no son o no son necesarias, o no requieren la pericia porque la labor está entregada a otros sujetos procesales. Por ejemplo, el informe de credibilidad en los delitos sexuales. Ese informe de credibilidad es innecesario, creo yo, porque la credibilidad la aprecia el juez. No puede liberarse de esa responsabilidad al juez o a los jueces orales si es que con este informe de credibilidad. Y en segundo lugar, los peritos que se ofrecen como informes del sitio del suceso, que son órdenes de investigar, o informes de peritaje sobre fotográficos, planimétricos, y hay un sinfín de informes que no tienen ningún sentido, porque no está discutido y tampoco va a discutirse sobre aquello. Además, las alegaciones en las audiencias son bastante pobres, tanto del Ministerio Público como de la defensa, puesto que ellas básicamente se discuten en base a minutas. Generalmente el fiscal y el defensor del caso no van, remiten minutas y hay de parte de los intervinientes
atamiento a esa minuta. O sea, el fiscal solo se atiene a esa minuta, el defensor solo se atiene a esa minuta, si no hay ninguna discusión. Y el juez, que a mi juicio sí tiene una labor activa en estas audiencias de preparación, no hace nada, nos demoramos 5 minutos en preparar un juicio oral que podemos, extenderlo excesivamente por medios de prueba que no necesitan ofrecerse, y en segundo lugar podemos permitir prueba que era absolutamente impertinente o ilegalmente obtenida con vulneración de garantías. Y esa información, cuando se hace ya se da en el juicio oral, es imposible que el juez que está conociendo la pueda sustraer de su conocimiento. Podrá decir en el papel que no lo considera, pero en verdad, obviamente lo va a considerar. Todos somos abogados, todos tenemos capacidad de argumentar en ese sentido. Por eso me preocupa que la calidad haya disminuido tanto y nos centremos más en la cantidad de la duración de la audiencia, más que la calidad de las intervenciones o de los intervinientes, e incluso de los jueces. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Y un poco la mirada desde el litigante, Leo, sin necesariamente quedarte en esas dos audiencias, pero la mirada desde el otro lado de lo que has visto tú como ex defensor regional y la contraparte de qué ocurre, cómo está la calidad, la producción de información en esas audiencias. A ver, yo creo que, lo hablo fuerte, pero lo vamos a aprender igual. Yo creo que es preocupante lo que está pasando. Yo creo que hay una autocomplacencia más o menos fuerte y un poco lo que decía Mauricio. Uno siempre se salva porque como hay 2 o 3 más al lado, entonces la culpa es de ellos y no de uno. Entonces las instituciones tienden a decir que todo lo malo que hay, no, porque son los jueces, no es que son los fiscales, no es que son los defensores, es que los querellantes, ¿no? Y entonces al final del día le vamos pasando la pelota al del lado y nadie se hace cargo de cosas que son muy potentes, es decir, de un modelo que se definió para entenderlo exitoso como un modelo que era capaz de procesar muchas audiencias, de tener muchas soluciones. Sí, claro, las cifras son espectaculares. De hecho, cada vez tenemos más causas, cada vez se terminan más, cada vez más hay soluciones judiciales, como decía María Inés. El tema es, ¿y qué está detrás? Y uno, si empieza a cruzar un poquito de información, empieza la verdad, a darle susto de lo que está pasando. O sea, más allá de que podamos exhibir cifras que en la numerología pueden aparecer como muy buenas, si uno mira lo que está detrás de lo que va esbozando este estudio a propósito de diversas cosas, entonces uno empieza a asustarse, ¿cierto? Hay un cierto consenso que hay problemas con la policía y su trabajo. Ahí está, es un capítulo aparte. Bueno, hay información de que los tiempos de duración de las audiencias cada vez son más cortos, ¿no? Y se ponen ahí ejemplos particularmente de las APJO, ¿cierto? Que están cada día más cortitas, más express. Hay percepción de que las audiencias se están ritualizando y estamos dejando de pensar en el caso del Ministerio Público. No hay una política criminal clara del Ministerio Público que defina criterios de persecución o de solución o opciones de salida de un caso, sino que pareciera que esto queda a la mano del fiscal, la fiscalía en que esté, la carga de trabajo que tenga, el jefe que tenga, la supervisión que tenga, y los defensores más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces en esta sopa que tenemos de información, lo que uno empieza a decir es, a nadie le importa el caso. Pareciera que aquello para lo cual se generó este modelo, que era para conocer, como decía María Inés, causas penales, bueno, parece que eso ya hoy día no es relevante. Y entonces uno empieza a aventurar o a temer que las decisiones que se están tomando ya no tienen que ver con una estrategia o teoría del caso de un fiscal, de un defensor, de un querellante, sino que tienen que ver con intereses personales, incentivos institucionales, criterios de carga de trabajo, y entonces todo esto queda externo eventualmente al interés de una víctima afectada,
claramente muchas veces desconectado de los intereses o requerimientos de un cliente privado o de un imputado, de un defensor penal público, ¿no? Y a eso agreguémosle algo más, que lo dice en muchas partes del informe. Todos decimos las audiencias orales son o tienen la finalidad de generar información de calidad para el juez. Qué bueno que las audiencias ahora son orales, porque el sistema escrito era muy malo, le proporcionaba pésima información al juez, así que ahora lo hacemos estupendo en audiencias orales. Y la pregunta es, ¿y cuál es la competencia de los que están ahí presentándole esa información de calidad? Y lo que empezamos a escuchar en estos paneles es incentivos que no están asociados al caso. Tenemos una definición clara en varias partes del estudio donde se dice, mire, los abogados defensores penales públicos, más o menos. Los licitados, más malitos que los defensores penales públicos. Los privados, ni hablar. Ahí uno dice, bueno, pues estos eran los señores que supuestamente van a esa audiencia a generar información de calidad. Entonces ponemos el control de otro abogado, fuera del sistema. Los querellantes. ¿Cuál es la opinión de los querellantes? No aportan nada. ¿Eh? ¿Para qué están los querellantes en la audiencia? Se preguntan mucho. Entonces, echémosle, veamos que nos queda todavía, no hay que preocuparse porque todavía nos queda alguien que nos puede salvar, los jueces. ¿Y qué acabamos de escuchar? Que yo comparto plenamente lo que acaba de decir Marcela, el rol de los jueces es cada vez más pasivo, particularmente en las audiencias, ¿cierto?, de preliminares. Pareciera que entendieron mal aquello de que el juez pasivo era aquel juez de juicio a propósito de la generación de la información, el que generaba actividad probatoria, y eso, como es un poquito más cómodo parece, entonces ahora lo trasladamos a la área del control de las garantías de los ciudadanos, al control de los estándares de acreditación que el sistema exige para detener, para generar una medida intrusiva, para decretar una medida cautelar. Y entonces, bueno, este caldo, como digo yo, tiene muchos problemas, porque todos los ingredientes pareciera que están con problemas. Y si uno esto lo traslada ahora a la audiencia en particular, esto se hace todavía más complejo. Cada vez tenemos más audiencias de control. La tasa de declaraciones de ilegalidad, la misma. Vuelvo al dato anterior, habiendo dicho que tenemos problemas serios con la policía. Entonces pareciera que no hay una correlación entre lo que declaramos a propósito del trabajo policial y las declaraciones de ilegalidad de la detención. Tenemos que el modelo descansa sobre hacer rápidamente las audiencias. Entonces depreciamos la calidad de la información que se genera en la audiencia. Porque llega un fiscal al cual le hicieron una minutita antes de llegar a la audiencia, llega un defensor en que en muchas oportunidades no se entrevistó con el cliente o tuvo una entrevista, llamémosla formal, para cumplir con el estándar de la entrevista con el imputado, y un defensor que muchas veces lo que llega es a pedir la carpeta del fiscal para ver si hay algo que pueda decir respecto de esto. Y a todos nos da lo mismo, porque como la audiencia tiene que salir, la audiencia tiene que ser mucha, y lo importante es cuántos controles se toman esa mañana, entonces ya no importa si esa audiencia se hace correctamente, con debates consistentes, con antecedentes, lo que importa es que se haga, ¿no? Ahí entramos con problemas. Entonces, ¿quién tiene que acreditar los estándares? Y aquí yo soy bien crítico de los jueces. La legalidad de la defensión no puede quedar entregada a que un defensor diga que está de acuerdo o no está de acuerdo con esa detención. Eso es un problema de cumplimiento de estándares que tiene que cumplir quien trae detenido a alguien y que por lo tanto se lo tiene que justificar al juez independientemente de lo que haga el defensor. De hecho, de lo que yo estoy diciendo, lo que puede ocurrir es que ese defensor dice no tengo nada que decir, no porque esa detención no sea ilegal, es porque nunca revisó los antecedentes ni tiene conocimiento suficiente para poder esbozar siquiera un debate. Entonces tenemos esto, pero tenemos la respuesta institucional. Por la respuesta institucional es que nos modificaron la ley. No, ahora el 85 es distinto, el 130 es más amplio. Pero perdónenme, cualquier persona que va a audiencia sabe que alguien que pelee correctamente una audiencia de control de la detención puede obtener un debate de inutilizabilidad en medidas cautelares, puede obtener una exclusión probatoria en audiencia de preparación, puede obtener un debate de no valoración en el juicio e incluso se gana un bonus track, que es la posibilidad de un recurso de nulidad respecto a la sentencia. Es decir, se puede hacer.
todavía sirve, esto de ya no sirve para nada, es porque nos autojustificamos de lo que no estamos haciendo en esas audiencias. Y fíjense, esto es muy grave de nuevo, porque en esta audiencia no solamente pasa el control, tenemos un número significativo de procedimientos simplificados, pero no cualquier procedimiento simplificado, 395. O sea, vamos a salir con un señor condenado. ¿En base a qué? Con información de que, ¿dónde está la recomendación razonable de ese defensor de, en este caso particular, usted debiera aceptar versus este es un tipo de delito donde procede el simplificado y entonces apliquemos el simplificado? Lo que yo digo, se acabó el caso, lo que hay es categoría. Tenemos carpetas donde vamos metiendo casos que tengan una determinada naturaleza o característica. Solo para mencionar otra cosa, ¿qué es lo que pasa con las medidas cautelares? De nuevo, se ha incrementado el uso de las medidas cautelares. De la prisión preventiva hablamos mucho, pero no vean en el libro la tasa de aplicación del 155 letra A. O sea, estamos hablando de privación total o temporal de la libertad, no en un recinto penitenciario, pero sí en su domicilio. Y esa también se ha incrementado sustantivamente. Ha bajado la tasa de apelación. Entonces, la tormenta perfecta. Más medidas cautelares, menos apelación. Y la pregunta es, ¿y cuál es el nivel de acreditación de los estándares para decretarla? La jueza lo acaba de decir. Prácticamente ninguno. Es un debate burocrático, tiene que ver con el tipo de delito, la pena, ¿no? Nos amparamos en esos criterios, entre comillas, orientadores que fijó el legislador y de ahí no nos salimos. No se debate, no hay un debate sobre el contenido concreto de la carpeta investigativa. Cuando hay una descripción casi meramente somera, incluso que infringe la ley. Muchas veces lo que hay es una descripción de qué es lo que tengo como antecedente, no su contenido, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema con la tasa de oposición de la defensa, con la justificación concreta de los presupuestos por parte del Ministerio Público y, tormenta perfecta de nuevo, la falta de fundamentación de los tribunales. Como no me dan nada, entonces resuelvo y no puedo decir mucho, porque ¿qué fundamento voy a entregar si no hay qué decir? Y esto tiene que ver, yo creo que ahí lo mencionaron un par de expertos en el libro, con las instituciones tienden a encerrarse en sí mismas. Entonces, entre comillas, decimos, no, tenemos conocimiento acumulado. Y entonces nos capacitamos a nosotros mismos. Y lo que uno ve desde fuera es que normalmente lo que hay ahí es una reproducción de malas prácticas. Es decir, lo que hacen las instituciones es enseñarle a los que van ingresando cómo sacar más rápido la causa, cuáles son las causas que siempre hay que negociar. Y de nuevo, nos olvidamos del caso concreto. Lo que estamos enseñando es trucos, los malos trucos para tener una carga de trabajo razonable, manejable y que por lo tanto nos permita irnos lo más antes posible a nuestra casa. Y guinda para la torta, que cada vez es más complejo, la falta de capacidad de muchos jueces de sobreponerse a las presiones mediáticas respecto a los casos, ¿no? Y voy a poner solo mediática para ponerlo bonito, porque eso también es política, ¿no? Entonces, tenemos un serio problema a la hora de cómo se están desarrollando estas audiencias. Yo creo, y con esto termino, Jaime, perdón, que no hay que olvidarse para qué se hizo este sistema. Primero, para resolver causas penales, pero para entregarle la mejor información posible al juez para que tome resoluciones fundadas, disminuyendo, como decía Mauricio, la posibilidad de error. Para eso se hizo esto. Si no, no tiene sentido una política pública de estos costos. Es decir, si vamos ahora a hacer en audiencias orales con un costo infinitamente superior algo tan malo como lo que hacíamos en un sistema escrito, entonces tenemos un problema. Yo creo que lo que debiéramos hacer de aquí en adelante es tomar varios de estos aspectos que han sido recogidos en este estudio y hacer un análisis mucho más cualitativo. Empezar a dejar un poquito los números para empezar a preocuparnos de la calidad y de si verdad esta política pública satisface, por supuesto, las legítimas expectativas de la ciudadanía de paz social, de control del delito, pero también si este es un proceso cuya finalidad sí se declaró que es un proceso respetuoso de los derechos y garantías de las personas y en particular de la persona que es objeto de la persecución penal. Gracias. Bueno, le agradezco a las panelistas y al panelista. Como ustedes ven,
Queríamos llegar a esta parte del debate porque hacía falta que las calicatas que se pusieron cuando iniciamos, digamos, y presentamos el estudio, y como decía Mauricio en su momento, pudiéramos entrar un poco más profundamente en cada uno de los aspectos de lo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional y las estructuras de las organizaciones o de los operadores del sistema, y por otro lado, con la calidad de la litigación. Estamos en un momento relevante del funcionamiento del sistema de justicia penal chileno, y es un momento para hacer una revisión bien en serio y bien específico sobre aspectos que hay que realmente mejorar ya. La calidad de la litigación, la información y el objetivo del proceso penal se están empezando a desfigurar, y no quisiéramos que un esfuerzo importante de política pública integral que se hizo en este país se empezara a perder y que finalmente, como alguna vez me dijo mi hija, bueno, es el sistema de justicia penal, cuando yo le hablaba de la nueva justicia penal por esta, pero ella había crecido en este sistema y entendía que era el sistema de justicia. Y nuestro sistema de justicia penal está empezando a mostrar signos de burocratización, de pérdida de calidad en la litigación, de pérdida de sentido de las audiencias y del proceso en general, que es lo que nos han hecho ver los tres panelistas de esta última ronda, lo mismo que los panelistas de la ronda anterior. Así que aquí hay un desafío que no corresponde al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, ni al Ministerio de Justicia, ni al Poder Judicial únicamente, pero que significa tomar algunos de estos aspectos y profundizar sobre ellos y tomar medidas rápido en términos, por ejemplo, de lo que es la capacitación de los actores del sistema. Yo no termino de convencerme de que los modelos de academia judicial o de academia del Ministerio Público o el día de mañana la Defensoría que se miran a sí mismos sean necesariamente buenos. Y creo que es importante que haya miradas externas. Lo mismo pasa con las policías, por ejemplo, y sus institutos o escuelas matrices que tienden a cerrar, digamos, por decirlo así, la participación, y tienen a un par de externos, pero en general es una formación o autoformación que repite prácticas, visiones, etcétera, cuando lo que necesitamos es siempre estar dándole aire fresco y miradas desde fuera. Eso es lo que el desafío. Y ese es el desafío que invita Ceja para que este sistema de justicia, que ha significado un esfuerzo tan grande, insisto, no vaya perdiendo la fuerza para dar las soluciones que debe dar para cumplir los roles y principios legales a los que está llamado. Así que les agradecemos a todos por su presencia. Quiero agradecer además al equipo de Ceja que ha estado junto con el equipo de la Corte Suprema hasta esta hora en la preparación de esta actividad y en toda la logística para que esto funcionara. Y a ustedes por haberse interesado, haberse inscrito y haber participado hasta el final en esta actividad. Esperamos vernos en otra ocasión. Muchas gracias y muy buen regreso a casa.